Bienvenido a este tu canal, El Mundo Cristiano, con tu hermano y amigo, Luciano Hipólito Pérez. Sin más, comenzamos. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. En tu nombre. Vámonos, bienvenidos a este su canal, El Mundo Cristiano. En esta hora vamos a dar inicio a este video para la gloria y la honra de mi Dios Padre y de mi Señor y Salvador, Jesucristo. Un día mi padre me dice: ¿para qué predicas? Ya no prediques, todo lo que tú hablas son puras mentiras, no te creo, eres un mentiroso. Un día, como digamos el día de ayer, mi hermano mayor me dice: deja de andar subiendo videos a YouTube, porque tú te estás dando a conocer ante la gente y entonces tú te comprometes a cumplir lo que predicas, y tú para mí no eres ningún cristiano. Entonces, ¿qué significa esto para mí? Que tenía razón nuestro Señor Jesucristo al decir que los principales enemigos serían a veces los de nuestra propia casa, los más cercanos a nosotros. Se convertirán en nuestro aguijón, en nuestros acusadores, etcétera, etcétera. Los hermanos de Jesús, nuestro Señor, le criticaban, le murmuraban, le escarnecían y no le creían. Posteriormente, ya a través del tiempo, pues sí le aceptaron y le creyeron y también fueron llenos del Espíritu Santo. Pero al inicio, ellos se convirtieron en escarnecedores también de nuestro Señor. Nuestro Señor decía eso, que no hay profeta en su tierra y que muchas veces los más cercanos a ti, los de tu propia casa, son los que te van a escarnecer. Jesús dijo un día que estaba predicando ante una grande multitud. Cuando llegaron sus discípulos, le dice: Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanos y tus hermanas te andan buscando. Jesús le dijo: bueno, es que mi padre, mi madre, mis hermanos o mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿dónde vas a encontrar tú una verdadera y sincera familia? Dentro de aquellos que están conectados en tus mismas creencias, que creen en el mismo Dios, que creen en el mismo Señor y que le sirven y le adoran diariamente. Pero vamos a pasar en este momento al tema. ¿Y cuál es el tema que vamos a analizar hoy? El verdadero día de descanso. Yo te invito a que vengas conmigo, acompáñame y vamos a analizar este tema hoy. ¿Cuál es el verdadero día de descanso? Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 8 en adelante. Dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y estarás en toda obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor, tu Dios. No hagas obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, tu criada, ni tu bestia, ni extranjero, ni nadie que viva contigo. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellas hay. Pero reposó el séptimo día.
Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dentro de los 10 mandamientos, nuestro Señor Dios Todopoderoso solicitaba y le decía a su pueblo que de entre los 10 mandamientos Él había pedido en el mandamiento número 3 que su pueblo se tenía que congregar el séptimo día, como ya conocemos el día sábado, y que ese día ellos iban a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo. ¿De qué manera? No tomando alimento, presentándolos ante Dios en la casa de Dios, en la casa de oración, en ayuno y oración. Y que después de presentar estos cuerpos en sacrificio vivo, además, el día sábado por la mañana, se iban a sacrificar 1 o 2 corderos o ovejas para que el pueblo fuera purificado de sus pecados. Y de igual manera lo hacían por la tarde antes que cayera la noche. Esto había quedado establecido en la ley, en los mandamientos de Dios, que los hijos de Él, que en este caso eran los hebreos, lo tenían que hacer todos los fines de semana, o sea, el séptimo día que conocemos como el día sábado, especificado en los 10 mandamientos. Ahora bien, pero además de esos 10 mandamientos que Dios había escrito con su propio dedo en unas piedras y les fueron dados a Moisés para que él se los enseñara al pueblo, Moisés y Aarón hicieron 612 ordenanzas más, independientes a los 10 mandamientos. Y estas 612 ordenanzas más fueron puestas en las manos de Dios y Dios las aprobó, que también tenían que llevar un cumplimiento el pueblo de Israel a esas 612 ordenanzas. Como usted ya sabe, dentro de los 10 mandamientos que estaba incluido el día de reposo, también estaba el no adorar dioses ajenos, ni hacerse esculturas, imágenes de dioses ajenos, y también estaba el no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, etcétera, etcétera. Ya usted conoce los 10 mandamientos. Y dentro de las 612 ordenanzas estaba diezmar, ofrendar, dar primicia, circuncidarse. Todos los hebreos varones tenían que cortarse una parte de su aparato reproductor masculino, como señal de compromiso ante Dios. Todos los varones tenían que hacerse la circuncisión. Dentro de las ordenanzas estaba también que ningún hombre podía hacer ayuntamiento o juntarse con otro hombre, porque esto era abominación delante de Dios. Dentro de las ordenanzas estaba que ninguna mujer podía también hacer lo mismo. Dentro de las ordenanzas estaba que ni hombre ni mujer podía tener ayuntamiento, o sea, relaciones sexuales con animales, porque era abominación delante de Dios. Y el que lo hacía, en ese momento, como los que cometían adulterio, eran apedreados. Dentro de las ordenanzas estaba el ojo por ojo y diente por diente. Y si nos ponemos a decir de todas las ordenanzas, eran muchas, 612 ordenanzas. Entonces, yo no entiendo en la época actual. Muchos dicen que quieren servir a Dios bajo el cumplimiento de las leyes como lo hacían los hebreos. Pero si en la época actual, aquí en los gentiles, alguien quiere hacer un cumplimiento ante Dios a las leyes que Dios había solicitado a los hebreos, tiene que hacer lo mismo. Tiene que circuncidarse. Dentro del pueblo de Dios no tiene que haber personas de géneros diferentes.
Dentro del pueblo de Dios tiene que haber personas que no roben, que no maten, que no hurten, que no hagan cosas y abominaciones delante de Dios. Y tienen que llevar un cumplimiento a los 612 ordenanzas, pero no, muchas veces nada más llevamos el cumplimiento a las cosas que nos convienen. Ahora bien, pero quiero que usted quede muy claro y que abra su entendimiento, que la ley que Dios solicitó que los hebreos cumpliesen fue establecida directamente en el monte Sinaí para los hebreos. Los gentiles, romanos, egipcios, babilónicos, etcétera, etcétera, no teníamos nada que ver con las leyes de Dios solicitadas a su pueblo hebreo, o sea, a los israelitas. ¿Por qué se hizo este pacto, este convenio entre Dios y ellos? Porque Dios los había liberado de la esclavitud de los egipcios y ahora Dios les estaba poniendo los reglamentos en cómo Él quería que le agradecieran aquello que Dios había hecho con ellos. Ahí dice Éxodo 20, el 1, dice: yo soy Jehová tu Dios, el que te saqué de casa de servidumbre, el que te saqué de la tierra de Egipto, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí sigue solicitando los otros 10 mandamientos. Entonces, ¿a quién estaba dirigida la ley y todos los mandamientos y ordenanzas? Al pueblo hebreo. Los gentiles no tenían nada que ver ahí. Era un pacto que Dios estaba haciendo con ellos, y que si ellos cumplían con lo que Dios les estaba solicitando entre los 10 mandamientos y las 612 ordenanzas, Dios se comprometía a vivir entre ellos, porque Dios solicitó que se hiciera un templo, y en ese templo iba a haber un lugar santo y un lugar santísimo. El lugar santo donde se iba a congregar el pueblo para adorar a Dios, y el lugar santísimo que era dividido por un velo muy grande. Ahí en ese lugar santísimo estaba noche y día la presencia de Dios en medio de una llama de fuego que nunca se apagaba. Entonces Dios habitando entre ellos, pero no tan solo quería habitar entre ellos, sino que también les dijo que si ellos cumplían con todo lo que Él les solicitaba, cumplir sus mandamientos, incluyendo el día de reposo, incluyendo pagar diezmos, primicias, ofrendas, etcétera, etcétera, Dios les iba a bendecir en grande manera al pueblo hebreo, al pueblo judío. Y Dios cumplió hasta donde Él prometió. Les prometió una tierra que fluía leche y miel, se los cumplió. Les prometió habitar entre ellos, Dios habitó entre ellos. ¿Hasta qué momento habitó Dios entre los hebreos? Hasta el día que Jesucristo, nuestro Señor, murió en la cruz. El día que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz, ese día se rasgó el templo, el velo del templo, se partió en dos, como señal que de ese momento Dios no habitaría más en un templo hecho por manos de hombres. Que a partir de ese momento Dios no habitaría con ellos, porque nuestro Señor Jesucristo vino a dar un cumplimiento, o sea, un final al pacto que Él había hecho con ellos, con los hebreos. Pero como los hebreos no cumplieron, ya que eran demasiadas ordenanzas, ya que eran muy pesados los mandamientos, que eran 10 y 612 ordenanzas, no cumplieron, dejaron de dar diezmos, primicias, dejaron de adorar a Dios. Muchos se fueron tras dioses ajenos. Por esta razón, al ellos no cumplir con el convenio, con el pacto que tenían con Dios, se rompió ese pacto. Cuando, con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, quedó sepultado todas esas ordenanzas que Él había establecido con ellos, quedaron sepultadas. Y solamente los 10 mandamientos fueron unificados en el nuevo pacto por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo los unificó nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él resucitó, Él los unificó en un nuevo pacto, donde ya no nada más era dirigido a los hebreos, como el antiguo pacto, que nada más era para los hebreos. Ahora el nuevo pacto era dirigido para hebreos, gentiles y todos aquellos que crean en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto
que ahora aquellos 10 mandamientos los unifica en 2, y Jesucristo dice, ahora el mandamiento es el siguiente: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primer y gran mandamiento. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y en estos dos se cumple la ley y todos los mandamientos. Y si usted lo analiza, si usted ama a Dios con todo su corazón, no va a amar a un Dios ajeno, no va a hacer imágenes, no va a hacer escultura, ni se va a inclinar ante ella, ni las honrará, porque son cosas hechas por manos de hombre. Si usted ama a Dios, usted va a tener temor de Dios y solamente se va a inclinar delante de Dios. Cumplirá con 3 o 4 de los mandamientos, y los demás mandamientos los cumplirá usted amando a su prójimo. Si usted ama a su prójimo, no lo va a robar, no lo va a matar, no va a levantar falso testimonio, no va a hacer cosas en contra de su prójimo, y esto va a hacer que usted cumpla con los demás mandamientos, los cuales fueron unificados por nuestro Señor Jesucristo en 2 nada más. ¿Y dónde está el sábado? El día de reposo también es parte de los mandamientos. Si hay un día que tengamos que guardar como reposo, como descanso, sería el sábado. No es que yo sea de una religión que es conocida como adventista o como séptimo día, no, porque realmente ellos se quieren justificar a través de la ley. Y la Biblia dice, en Gálatas 5:4 dice, vacíos son de Cristo los que por la ley se quieren justificar delante de Dios, porque la ley y sus ordenanzas ya quedaron fuera de en un viejo pacto que fue sepultado por Cristo. Ahora las ordenanzas quedaron allá y los mandamientos se hicieron hacia los dos, y hay que seguir cumpliendo con los 10 mandamientos y mucho más. Pero es en un nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora somos justificados por gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, ya no a través de la ley y sus ordenanzas. Bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestro Señor Jesucristo en el nuevo pacto ahora ya no nada más toma en cuenta a los hebreos, a los cuales les había solicitado que cumplieran con los 10 mandamientos y las ordenanzas. Ahora en el nuevo pacto nuestro Señor Jesucristo le da la oportunidad a los gentiles, y al decir gentiles estamos hablando de romanos, egipcios, babilónicos, griegos, etcétera, etcétera, todo lo que no sea judío. Él unifica al mundo entero, pero que ahora ya no vamos a justificarnos delante de Dios por medio de la ley y los mandamientos, o sea, y las ordenanzas. Ahora nos vamos a justificar delante de Dios por medio de Jesucristo, cumpliendo con lo que Él nos solicitó, que fueron: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí dice, se basa y se fundamenta el mandamiento de Dios y todo lo que fue enseñado por apóstoles y profetas. Entonces, pero vamos a enfocarnos en el día de reposo. Todos los días fueron santificados por Jesucristo, y cualquier día que tú apartes para Dios, puedes presentar tu cuerpo en sacrificio vivo, en ayuno y oración, que es lo que a Dios le agrada ahora. Ahora ya no vas a presentar un cordero o una oveja. Ahora es tu cuerpo el que lo presentas ante Dios, pero no exactamente un sábado. Puede ser cualquier día de la semana que tú elijas, porque todos los días fueron santificados por el Señor. Aún nuestro Señor no guardó el sábado. Él iba los días sábados, se presentaba, estaba un rato ahí, pero Él salía el día sábado a andar haciendo milagros y pregonando el Evangelio y las buenas nuevas de salvación. Y esto causaba molestia a aquellos guardadores de la ley y los mandamientos. Entonces, déjame decirte lo siguiente: si ahora tú vives en Cristo, y si tú quieres hacer la voluntad de Cristo y quieres entregarle un día de descanso al Señor, puede ser el sábado, pero jamás escojas el domingo. Y mucha gente está escogiendo el domingo como el día de reposo o como el descanso al Señor, algo que Dios no solicitó desde el principio. Ese día de reposo, ese día de descanso fue establecido por los hombres.
y no precisamente para dar una reverencia, una adoración al Dios Todopoderoso o a nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que el día domingo fue seleccionado para dar un rito de adoración a los dioses ajenos. Y en específico, ese día fue seleccionado para un dios conocido como el dios Apolo, el dios Sol. Y eso te lo voy a explicar más adelante. Quedó establecido que los días domingos y un día al año se le iba a dar rituales de adoración a ese dios conocido como el dios Apolo, el dios Sol. Por esta razón, este día que fue escogido por los hombres, el cristiano no puede dedicárselo a Dios, porque ese no es el día del Señor. El día del Señor es el día sábado. No es que yo sea adventista, no es que yo sea sabático, pero realmente en el almanaque judío, si tú quieres guardar los días del Señor, apégate al almanaque judío, al almanaque hebreo, porque ahí es donde se establece todos los reglamentos y ordenanzas de las escrituras y todo lo que Dios solicitaba en el almanaque hebreo judío. El almanaque gregoriano, o se conoce como Juliano Gregoriano romano, fue instituido por los romanos y fue hecho por hombres para llevar a cabo mitos, tradiciones y rituales independientes a la adoración al Dios Todopoderoso. Entonces, si tienes que escoger un día, que sea el sábado, o otro día, lunes, martes, miércoles, pero nunca le dediques el día domingo al Señor, porque ese día está apartado para la adoración a la idolatría, a los dioses ajenos, y detrás de todo eso está la veneración al diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Muchos cristianos guardan el domingo y siguen los mitos y tradiciones del almanaque que fue establecido por los romanos, y yo te voy a decir cómo tiene su origen ese almanaque gregoriano romano. Bien, entonces vamos a ir un poco hacia la antigüedad. Antes que nuestro Señor Jesucristo naciera, nuestros antepasados, o sea, los hebreos, habían caído bajo la sumisión o la esclavitud del Imperio Romano. El año 27 antes de Cristo, estando como primer emperador en la historia, un hombre llamado César Augusto. Este César Augusto, con todo su imperio romano, tomó en su misión al territorio hebreo. Mas sin embargo, ellos todavía tenían la oportunidad de reunirse los días sábados, a adorar y a glorificar el nombre del Dios Altísimo. Todavía no se les había prohibido. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació y anduvo pregonando las buenas nuevas, perdón, aún en esa época, todavía a ellos no se les había prohibido que se reunieran los días sábados a adorar al Dios invisible, al Dios vivo, al Dios todopoderoso. El año 14 que César Augusto, el primer emperador, muere, toma el cargo el año 14 otro emperador, el segundo emperador en la historia de los romanos, que se llamó Tiberio Julio César Augusto. Y en esa época es cuando nuestro Señor Jesucristo lleva a cabo la predicación de las buenas nuevas, muerte y crucificación. En el año 33 aproximadamente de esa era, nuestro Señor Jesucristo cumple con lo que venía a hacer, que era morir y dar su vida por la humanidad en una cruz. En la muerte de Cristo, cuando Él murió en la cruz, hubo un gran temblor de tierra, resucitaron todos aquellos santos que habían muerto antes de Él, profetas y no profetas, reyes y no reyes, todos aquellos que habían muerto de acuerdo a la voluntad de Dios, resucitaron y fueron llevados por el Señor a la presencia del Padre. En la muerte de Cristo también
en medio de ese temblor de tierra y ese terremoto, el templo se removió y el velo del templo se rompió, como les decía antes, y hasta ese momento Dios dejó de habitar en ese lugar. Dios, sintiendo un dolor, una molestia, o Dios al ver que se había cumplido aquello que era dejar el antiguo pacto en cero y iniciar un nuevo pacto a través de Jesucristo, Dios dijo: no habitaré más en un templo hecho de manos de hombre, como Él lo había hecho en el templo de Salomón y como Él lo había hecho en esa época, que era el segundo templo que ya había sido construido. Porque si usted ve la historia, el primer templo fue destruido por el rey Nabucodonosor. Entonces, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo sucedieron esas cosas. Se dio carpetazo al pacto que nada más estaba dirigido a los hebreos. Los gentiles, o sea, nosotros no teníamos nada que ver con las leyes y reglamentos de Dios impuestas en los hebreos. Se viene el nuevo pacto a través de Jesucristo. Entonces, es cuando empiezan los problemas, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en el año 33 o 34 aproximadamente. Y es cuando empieza la persecución y empiezan los problemas en contra del cristianismo. Y empiezan muchas personas a querer, ¿cómo se llama cuando te metes a un territorio que no es tuyo? A invadir o a profanar el templo de Dios, haciendo cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero esto ya no importaba, porque realmente la presencia de Dios ya no estaba en ese templo después de la muerte de Cristo. Ese templo ya estaba sentenciado a ser destruido, a desaparecer. ¿Qué sucedió? Que después de Cristo, los cristianos fueron oprimidos y querían ser obligados a dejar de creer en el Dios invisible, a dejar de creer en Jesucristo. Y los romanos trataron de que los hebreos se alejaran de esas creencias religiosas y que se sujetaran o que también se hicieran participantes de las creencias religiosas que ellos tenían, como era adorar dioses ajenos y todo tipo de idolatría. Entre ellas estaba adorar a un dios que ellos consideraban la máxima autoridad, a un dios llamado el dios Júpiter, que entre los griegos era conocido como Zeus, y adorar a un dios Apolo, que entre los griegos era conocido como el dios Sol. Entonces, pero los hebreos, a pesar de que ellos estaban conmovidos por toda esta situación, y aún había muchos que creyeron en Jesucristo, y aún había muchos que todavía tenían temor de Dios, no todos estaban en contra de Dios, no aceptaban que los romanos profanaran el templo de Dios y que ellos siguieran teniendo la oportunidad de adorar a Dios. Tanta fue la osadía, o sea, la maldad, que si usted analiza la historia, hubo un hombre que se llamó, escuche esto, ese hombre se llamó Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes fue un general que profanó el templo donde se adoraba al Dios vivo. ¿Y qué fue lo que hizo ese hombre del diablo? Sacrificar cerdos en los altares donde se sacrificaban corderos al Dios Altísimo. Se sacrificó cerdos y no lo sacrificó al Dios Altísimo, lo sacrificó a ese Dios que le mencioné, al Dios Júpiter, o sea conocido entre los griegos como Dios Zeus, que para ellos era la máxima autoridad, era el Dios creador del cielo y la tierra y del universo, padre del Dios Apolo, conocido como el Dios Sol. Entonces, profanando este lugar, y posteriormente el año 70, un general y emperador de nombre Tito, que su nombre completo era Titus Flavius Vespasino, este hombre, al darse cuenta que los hebreos no accedían a que en el templo se infiltraran las creencias religiosas de los romanos, que eran los dioses ajenos, y como ellos estaban, a pesar de que estaban sometidos
a los romanos, pero no estaban de acuerdo en hacer eso porque ellos tenían temor de Dios. ¿Qué fue lo que hizo ese general de nombre Tito, que se llama Titus Flavius Vespasiano? Destruyó por completo el templo de Dios. Esto sucedió el año 70 después de Cristo. Recuerde que el año 33 o 34, en la muerte de Cristo, Dios se salió de ese templo y quedó sentenciado. Fue profanado, fue saqueado, fue robado por los romanos. No descarte usted que los pergaminos y todo lo que ahora conocemos como escritura probablemente fue saqueado y fue llevado por el imperio romano, por los griegos. Y posteriormente, al ellos no acceder a su idolatría, o sea, los hebreos no accedieron, el templo fue destruido por completo, obligándolos a que ellos tenían que someterse a las creencias religiosas que ellos traían y obligándolos a que desistieran en creer al Dios vivo. Mas sin embargo, muchos de los hebreos permanecieron fieles al Señor. Muchos que no habían creído en Jesucristo, pero al ver que realmente Él era el Hijo de Dios, en su momento ellos aceptaron y dijeron: no, creemos en Jesucristo y preferimos morir por Cristo, morir por la ley que Dios puso en nosotros y no morir bajo la ley de los romanos o bajo las creencias de los romanos. Y por esto empezó la persecución y muerte a muchos cristianos. Del año 70 vamos a recorrernos un poquito más hacia atrás, el año 46. ¿Qué sucedió el año 46? Ahí vamos entrando al tema, donde fue cambiado la adoración del día sábado al día domingo, que era lo que los romanos querían que los hebreos dejaran de hacer, dejar de adorar a Dios los sábados, y ahora tenían que adorar a Dios los domingos, pero no exactamente a Dios. El año 46 después de Cristo surge otro emperador que sería el tercer emperador, de nombre Julio César. Este emperador Julio César reúne a astrólogos, antropólogos y todos esos que estudian las estaciones del tiempo, del sol, de la luna. Y entonces es cuando se lleva a cabo la formación o la hechura de un calendario, un almanaque, donde como principal organizador está este emperador Julio César. Y es ahí donde queda establecido que los días domingos serían apartados para la adoración al dios Zeus, o sea Júpiter, y al dios Apolo, o sea al dios Sol. Ese día sería apartado y que todo creyente y no creyente tenía que guardar ese día, porque ese día era sagrado para ellos, para adorar e invocar a esos dioses que le mencioné. Esto sucedió el año 46 después de Cristo, estando como emperador Julio César, que fue el que creó y formó el calendario, el almanaque, por el cual se rigen los gentiles, o todos los gentiles nos regimos en la época actual. Ahora bien, pero ¿qué fue lo que sucedió más tarde? El 7 de marzo del año 321, ya mucho más tarde, este deseo de Julio César fue apoyado por otro emperador. Estamos hablando de un cuarto emperador que tiene por nombre Flavio Valerio Constantino. Fabio Valerio Constantino, emperador romano, tomó en sus manos no tan solo la autoridad sobre todo el imperio romano y la invasión que tenía sobre los hebreos, en lo que es leyes y ordenanzas establecidas por él, sino que también tomó el mando en la organización y en la dirección de la religión, nombrándose él como el principal. Muchos dicen que el primer papa fue Julano y Mengano y Soterano y que Pedro. El primer papa para el imperio romano y para la iglesia católica se llamó Flavio Valerio Constantino. A él se le atribuye la fundación y organización de la Iglesia Católica Universal,
que más tarde se conocería como Iglesia Católica Apostólica Romana. Este hombre, que hasta en los altares se le reconoce como un santo, que no era ningún santo porque era adorador del dios Zeus, del dios Júpiter, del dios Apolo, conocido como el dios Sol, y dio la confirmación que ese día domingo, ya ahora de manera obligatoria, tenía que guardarse para adoración y hacer rituales al dios Apolo, al dios Sol, al cual él adoraba. Y que no tan solo los días domingos era apartado para esa situación, sino que cada año, los 25 de diciembre, se iba a hacer una gran fiesta donde se le darían rituales a ese dios llamado Apolo, conocido como el dios Sol. Y a esa celebración en la época actual se le añade una celebración que es conocida como Navidad, que es una fiesta también pagana que se hacía a otro dios, pero ya esa es otra historia. Todo aquel cristiano que ande celebrando la Navidad y que arbolitos y que hasta en las iglesias los expone, están celebrando tradiciones mundanas, paganas y adoraciones al mismo diablo, porque todo eso va dirigido en honra y gloria al diablo y Satanás, que el Señor lo reprenda. Y todo cristiano que todavía está sometido a los mitos y tradiciones de ese almanaque, de ese calendario, está sujeto a las mismas adoraciones a los demonios, al diablo y Satanás, porque son cosas disfrazadas que van en honor y gloria a ese demonio, que el Señor lo reprenda. Ahí están los cristianos llevando todas esas celebraciones, todos esos mitos, esas tradiciones. No, pero que lo hacemos sanamente en el nombre del Señor. Pero es que ese día está apartado para la adoración al demonio. No lo hagas. Es que ese día, esa fecha está apartada para la adoración a Lucifer. Es como el que guarda Halloween o Día de los Muertos. Son días que están apartados para la adoración al diablo, a los demonios. Y ahí están los cristianos. No lo hagas, porque estás cayendo en una ofensa delante de Dios. Almas adúlteras, decía Santiago. Todas esas concupiscencias, todas esas celebraciones del mundo te hacen enemigo de Dios sin darte cuenta, porque participas en ellas y hasta en las iglesias también las tienes, aunque las hagas sanamente, pero son tradiciones dirigidas hacia el diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, ¿qué sucede? Que este Flavio Valerio Constantino hizo un edicto que los días domingos, religiosos y no religiosos, todos se tenían que presentar al templo a rendir respeto y adoración a los dioses que ellos adoraban. Son muchos dioses que si te los nombro ahorita no terminaría, pero los principales dioses que ellos adoraban era el dios Sol, conocido como el dios Apolo, y al Júpiter, o sea Zeus, que era la máxima autoridad para ellos. Entonces, más tarde, el año 1572, un hombre que era sacerdote católico de nombre Hugo, que lo conocían más bien como Gregorio XIII, este Papa Gregorio XIII le dio continuidad al almanaque. Y si usted va y solicita un almanaque, dice, es que este almanaque se llama Juliano Gregoriano. ¿Por qué Juliano? Porque su fundador fue Julio César. Gregoriano porque el que le está dando continuidad es el Papa católico Gregorio XIII. Y está dando fe y está dando todas las celebraciones establecidas ahí, ¿sí? Que a final de cuentas son mitos, tradiciones y asuntos paganos, asuntos mundanos que no tienen nada que ver con los cristianos. Ahora ya lo sabes. Si tienes que guardar un día, que sea el sábado. No soy del séptimo día. Yo soy evangélico cristiano, Iglesia de Dios de la Profecía. Yo no soy de los que guardan la ley y que me justifico ante Dios por la ley. No, yo soy de los que aceptaron a Jesucristo y quiero justificarme ante Dios por medio de Jesucristo, cumpliendo los mandamientos que Él estableció, que Él unificó. Es muy cierto, los 10 mandamientos Él los unificó en 2. Y no dejamos de creer en los 10 mandamientos porque siguen vigentes en 2. ¿Sí? Si usted hace esos 2, de amar a Dios y amar al prójimo, cumple con los 10 mandamientos.
Y si usted guarda además el día séptimo, que es el sábado, cumple. Aunque usted no sea del séptimo día, pero si usted lo guarda, usted cumple con Dios. Y ya deje de creer y cumplir en las 612 ordenanzas. Las 612 ordenanzas sí quedaron fuera de los mandamientos, porque esos no eran mandamientos, esas eran ordenanzas que fueron hechas por Moisés y Aarón y fueron respaldadas por Dios. Pero en su momento los mandamientos que Dios escribió en una piedra fueron 10, y usted ya lo sabe, y son los que están vigentes hasta el día de hoy, hasta la fecha de hoy. Cumpla usted a Dios con los 10 mandamientos como usted quiera cumplir, a uno, o cumpla usted con los 2 que Jesucristo impuso en el nuevo pacto, y usted está cumpliendo con Dios. ¿Quiere guardar un día para el Señor? Guarde cualquier día, pero le aconsejo que no sea el domingo, porque el domingo fue seleccionado para la adoración el diablo y Satanás. Que el Señor lo reprenda y discúlpeme que se lo diga, pero ese es un día hecho, impuesto por los hombres, no fue impuesto por Dios. Y esta tarde yo deseo que mi Dios te bendiga, que analices todo lo que te dije, analiza todos los nombres. No te dejes llevar nada más por lo que yo te digo, por lo que un predicador te diga. Analiza la historia, investiga, analiza los nombres que te di. Lee la Biblia, vive despierto, vive alerta. No creas en mitos y tradiciones, cree en Dios, cree en el Señor Jesucristo y apégate realmente a las cosas que Dios quiere, y así de esta manera Dios te amará. Dios dice en su palabra: yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugando me buscan. Yo estoy con los que guardan mis mandamientos, pero los que no guardan mis mandamientos, ni los oigo, ni estoy con ellos, porque sabemos que Dios no oye al pecador. Está lejos de Dios porque hay una barrera que se llama pecado. Te liberas del pecado, te arrepientes, vienes a Dios y empiezas a cumplir los mandamientos. Dios empieza a amarte y empieza a escucharte. Entonces, en esta hora, yo deseo que mi Dios Altísimo te bendiga, que mi Señor Jesucristo entre en tu cerebro, en tu corazón, te ilumine y te haga entender. Ya ahorita ya no crees en profetas, ya no pidas la guianza de un profeta. El que te va a guiar es el Espíritu Santo de Dios. Deja que Él entre en tu vida y Él es el que te va a guiar. Él es la guianza. Antes el pueblo de Dios era guiado por profetas. Ahorita el que te va a guiar es el Espíritu de Dios. Tú tienes que solicitar que venga a tu vida. Ya no creas en falsos profetas, ya no creas en falsos maestros, ya no creas en falsos apóstoles, ya eso ya no existe. Ahora el que nos viene a guiar y a conducir es el Espíritu Santo de Dios, y déjate guiar por Él. Pide, solicita que venga a tu vida y Él te guiará en toda verdad. Vamos a quedar pendientes al próximo video. Suscríbete a mi canal y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Un agradecimiento por haber visto este video. Y si no te has suscrito, te invito a suscribirte. Que la paz de Dios sea contigo. Y hasta el próximo video. Amén.